Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comentar el tema de mi peso corporal no baja. ¿Significa que no estoy mejorando? Bueno, ¿a cuántas personas que están viendo este vídeo están en un proceso de pérdida de grasa y cada vez que se pesan cada semana, alguna vez que el peso no haya bajado o haya subido, han pensado, no estoy haciendo bien las cosas, no estoy mejorando porque he comido esto, he hecho mucho ejercicio, pero mi peso no ha bajado e incluso ha subido, no estoy haciendo las cosas bien, me rindo, tiro la toalla? O decides deprimirte y pensar que lo estás haciendo mal. ¿Te ha pasado? Si te ha pasado, déjamelo en los comentarios para yo saberlo, pero estoy seguro de que a mucha gente le ha ocurrido, porque me encuentro esto cada día. Personas que se preocupan en exceso por el peso corporal una semana si no baja o sube, sin pensar que el peso corporal depende de muchos factores y te voy a explicar en este vídeo los factores, de qué te tienes que preocupar, cómo tienes que enfocar esto, etcétera, etcétera, para que a partir de ahora, si estás en un proceso de pérdida de grasa, no le des tanta importancia a un número que puede cambiar por diversos factores de una semana a otra, y eso no significa que lo estés haciendo mal. Y todo esto lo vas a entender, como siempre, de forma fácil y sencilla en este vídeo, ¿vale? Vamos a empezar comentando que este tema de peso corporal va a ir enfocado a pérdida de grasa, ¿vale? Así que vamos a centrarnos en el peso en el caso de que tú estés perdiendo grasa corporal, ¿vale? Porque en este caso sí te interesa saber lo que pasa, si baja, si no baja, si sube, etcétera, etcétera, etcétera. Estate muy atento o atenta porque te va a encantar este vídeo y sobre todo te va a ayudar muchísimo. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que el peso corporal es un número que refleja un conjunto de factores que se manifiestan en la báscula de una manera determinada. Tú, por ejemplo, dependiendo de tu agua del cuerpo, el glucógeno muscular, el estrés, muchísimos más factores como por ejemplo el ciclo menstrual en las mujeres, puede alterar de manera determinante el peso corporal de una semana a otra. Y esto no tiene que significar que no estés mejorando, que no estés avanzando o que no hayas hecho las cosas bien, porque un número no refleja tu esfuerzo, tu dedicación, tus buenos hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto muchas veces ocurre y es una realidad. Tú te organizas o te organizan un proceso de pérdida de grasa y a veces el peso no se mueve o incluso sube. Pero esto no quiere decir que tú lo estés haciendo mal, sino que el cuerpo a veces, por todos los factores que he dicho e incluso más, puede que el peso lo varíe y no baje o suba. Pero esto no quiere decir que tú lo estés haciendo mal, porque a lo mejor esa semana has entrenado mejor que nunca, has comido mejor que nunca, pero hay algún factor que se nos escapa y se manifiesta en la báscula de otra forma. Pero esto no quiere decir que tú cuando te peses en la semana y ves que el peso no se ha movido, te tengas que deprimir, tengas que pensar que lo has hecho mal, porque para nada es así. Habrá personas que sí lo hagan más de verdad y entonces se manifieste así, pero en la mayor parte de las personas que cuidan su alimentación un poquito, lo hacen saludable, tienen el déficit calórico un poquito controlado, entrenan bien, a veces te esfuerzan mucho por algo y ese resultado no tiene por qué manifestarse en un número, porque recuerda, que lo he dicho muchas veces, que el cuerpo no es matemática. Tú puedes calcular el déficit calórico con números, los nutrientes, tu entrenamiento y todo, pero eso siempre se escapa de la realidad del cuerpo humano, porque cada cuerpo responde de una forma diferente y esto lo tenemos que entender. Cada cuerpo es un mundo y depende de muchas circunstancias, tanto físicas como psicológicas. Tampoco le prestamos mucha atención a la parte psicológica. El estrés, las preocupaciones y muchas más cosas también se ven afectadas y luego se ven plasmadas en el peso corporal o en nuestro rendimiento, en nuestros resultados, etcétera, etcétera. El peso no es solo un número, abarca muchísimas más cosas. Esto no quiere decir que el peso a medio y largo plazo no haya que tenerlo en cuenta, claro que sí. Si tú estás en un proceso de pérdida de grasa, con el paso del tiempo tiene que ir bajando tu porcentaje graso, pero esto también va a depender de la manera que tú te controles ese proceso de pérdida de grasa. Si tú solo te fijas en el peso, lo vas a tener más complicado y no vas a ver realmente si estás perdiendo grasa y estás ganando músculo. Hay otras formas de medirse, como por ejemplo bioimpedancia, que es una máquina que te calcula la grasa, el agua y otros parámetros de tu cuerpo que, aunque tiene gran margen de error, ¿vale? Aunque hoy en día se están haciendo un poquito más precisas porque la tecnología avanza,
pero aún así sigue teniendo margen de error. Tampoco es una cosa a la que fijarse, porque tiene su margen de error como cualquier maquinaria, pero por lo menos si lo haces en las mismas condiciones, te pesas en ayunas, siempre con las mismas condiciones, en el paso del tiempo puede ser una pequeña referencia para saber cómo va el proceso. Pero también hay que fijarse en otros parámetros como el ojo, que es uno de los mejores, porque si tú con el paso del tiempo te echas fotos y ves que en la misma posición, a la misma hora, con las mismas luces, se te ve el músculo más definido, tienes menos menos grasa en la zona abdominal y tú te encuentras y te ves bien cada vez mejor y se te nota en las fotos, significa que tú estás ganando músculo y perdiendo grasa. Y a lo mejor tu peso corporal no ha variado o ha variado muy poco, ¿vale? Porque recuerda que si sobre todo eres una persona principiante, vas a ganar mucha masa muscular al principio y vas a perder grasa corporal, aunque no se manifieste de gran forma en el peso corporal. A lo mejor pierdes 1 kilo, pero a lo mejor ese kilo es todo grasa y también has ganado mucho músculo con el paso de los meses, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso os digo, no os centréis en el peso como el factor determinante de vuestro éxito, que eso solamente es una pequeña parte de todo vuestro proceso. Tenéis que enfocarlo de una forma más flexible. E incluso yo no aconsejaría pesarse cada semana si eso te va a suponer un problema y cada vez que ves que el peso no está como tú quieres, te vayas a deprimir, te vayas a sentir mal, es mejor que ni te peses, que sigas con tus buenos hábitos, que lo sigas haciendo bien y ya está. No hay que darle más importancia a las cosas de las que tienen. ¿Quién se tendría que preocupar estrictamente de un peso corporal? Bien, pues una persona competidora, una persona que busque un peso para una competición, un rendimiento, que se lo exijan de manera estricta. Esas personas sí tienen que tenerlo controlado de forma más estricta. ¿Por qué? Porque son personas competidoras, quieren ganar el campeonato, si a lo mejor no entran en el peso no les dejan competir en su talla, etcétera, etcétera. Pero si tú eres una persona que lo único que quiere es mejorar su salud, tener un porcentaje graso saludable, una masa muscular saludable, no te tienes que preocupar de esto de forma muy estricta, simplemente tenerlo como referencia con el paso del tiempo, pero centrarte en otros parámetros, como te he dicho antes, para que lo tengas en cuenta. Hay muchas formas de controlar el proceso, no solo el peso corporal. Ya he dicho que el tema de la bioimpedancia es un tema que es una máquina, pues que bueno, que te puede dar una utilidad, no es muy cara, las básculas ya vienen incluidas con eso, y bueno, incluso vienen también con aplicación móvil, sincronizada, pero tampoco una cosa precisa, porque también tiene su margen de error, tampoco hay que cogerlo al pie de la letra, ¿entendéis? Pero que hay muchas más formas que solo el peso corporal en sí, se nos escapan siempre muchos factores con eso. Lo que no quiero es que cada vez que te peses, asocias a, si baja he mejorado mucho, si no baja no he mejorado, y si sube es que lo he hecho muy mal. Eso no es así, que no se te olvide, ¿vale? Esto lo tienes que tener muy en cuenta. Nunca atribuyas un resultado de éxito a un número, porque recuerda que tu cuerpo no es matemática. Seguramente te haya ocurrido, pero ya estás viendo que el peso es multifactorial, depende de tantas cosas, que no se puede tener como prioridad, ¿vale? No es lo más importante de un proceso de pérdida de grasa. Lo más importante que es, pues bueno, tener un déficit calórico controlado y bien ejecutado, bien calculado, los nutrientes bien adaptados a ti, que tengas una buena rutina de fuerza adaptada a ti, que tengas un buen descanso, que tengas paciencia, etcétera, etcétera. Y cada vez con el paso del tiempo ir puliendo esos detalles de la base, que es lo que realmente importa, y con el paso del tiempo y con paciencia y haciendo las cosas bien y con sentido común, los resultados acabarán llegando. Lo único que te pido es que no te desesperes. No te desesperes, porque es cuestión de tiempo de que sigas mejorando. Lo que pasa que yo entiendo que haya impaciencia en muchos casos, sobre todo si no tienes este enfoque que te he dicho respecto a un proceso de pérdida de grasa. Si ves que en tu entorno hay gente que lo está consiguiendo muy rápido, o estás viendo por internet esos cambios bruscos en poco tiempo, pues es normal que te metan esas creencias y esos pensamientos de que todo se consigue rápido y fácil haciendo esto o tomando esto. Pero la realidad es que esto no es así. Tú cuando te cuidas, ¿vale? Es para toda la vida, no para un momento puntual, y tienes que tener toda la paciencia del mundo y hacer las cosas bien, adaptadas a ti y de forma saludable. No tienes que tomar nada que no necesites ni hacer nada mágico, simplemente hacer las cosas saludables, bien y con sentido común. Evidentemente, si lo haces por tu cuenta, el porcentaje de éxito va a ser menor a que si te lo calcula un profesional, evidentemente, porque el profesional sabe cómo tiene que hacer las cosas y cómo las tiene que adaptar a ti para que consiga el objetivo más rápido, más saludable, más seguro, más eficaz, etcétera, etcétera. Pero entiendo que no todo el mundo puede contratar los servicios de un entrenador personal,
¿vale? Por eso doy este tipo de consejos para aquellas personas que no pueden permitirse el lujo de contratar un entrenador personal, que por lo menos aprendan un poco y tengan una idea, ¿vale? Con mi filosofía, como explico yo las cosas, que intento hacerlo fácil y sencillo y aplicar un poquito el sentido común, para que no te obsesiones con este tipo de cosas y te centres en la base, que como digo siempre es lo más importante y lo que más resultados te va a dar, ¿vale? Como has visto, el peso no tienes que darle tanta importancia, simplemente tenerlo como pequeña referencia, pero lo más importante es que comas bien, que descanses bien, que entrenes, que tengas paciencia, que no te compares con nadie, que si el peso no baja, que no te preocupes, que depende de muchas cosas, que si sube, tampoco te preocupes, que con el paso del tiempo y haciendo las cosas bien, acabarás mejorando, ¿vale? Evidentemente habrá gente que haga las cosas mal y no lo sepa porque no tiene los conocimientos necesarios. En este caso, reevalúa todas tus estrategias de déficit calórico, entrenamiento e intenta mejorar con el paso del tiempo, viendo vídeos, aprendiendo o contratando un profesional que directamente te lo planifica todo y te lo hace fácil, ¿vale? Así que bueno, esto ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, espero que a partir de ahora no te obsesiones tanto con el peso e intenta hacer las cosas de la mejor forma posible, lo más saludable, teniendo paciencia, y te aseguro que con el paso del tiempo irás mejorando, te tomarás las cosas un poquito más relajado o relajada y entonces empezarás a mejorar de verdad. No te metas presión, que el cuerpo va a su ritmo y con el paso del tiempo te aseguro que si te esfuerzas y con disciplina vas a mejorar tu salud muchísimo y conseguirás todos tus objetivos, ¿vale? Si tienes alguna duda o lo que sea, me lo puedes poner en comentarios y yo encantado te responderé, ¿vale? Bueno, esto ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya ayudado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!